dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana en este viernes 15 de abril del año 2016. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Oli Matos. Buenos días a Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar y Vladimir Olmos, que le sustituye en sus vacaciones. Buenos días a todo el equipo de 5 a 7 de la mañana. Nuestro saludo para Humberto Paniagua, don Yuri Rodríguez, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Luis Ramírez, Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patillo, nuestra coordinadora. Joa Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Vamos de inmediato con nuestros comentarios. 7 a 1 minuto. Bueno, señores, en el día de ayer nos tocó muy de cerca el clima de inseguridad que se vive en el país, pese a todas las medidas que se han tomado en la capital dominicana, por ejemplo, en el Polígono Central, donde están disponibles las cámaras del 911, y uno se supone que eso ha de operar como un elemento persuasivo. Pero la delincuencia parece que no se detiene frente a nada. En el día de ayer, al terminar el Sol de la Mañana, pues tenía el compromiso en Antena Latina, que todas sus operaciones se están realizando en el Centro de los Héroes, donde está el edificio mejor conocido como el edificio Raintel. Pues justamente al mediodía, tenía junto con Mildred Charlot una grabación en Antena Latina. Entonces, esa grabación era a las 12 del mediodía, a las 12 en punto. Es decir, que yo salí del Sol de la Mañana para mi grabación. Pero en el camino me entero que Mildred Charlot, que ha llegado a las 11:36 minutos al canal, al desmontarse de su vehículo en la misma puerta de entrada de Antena Latina, ahí mismo, con la parte frontal de Antena Latina y una parte lateral pero importante de la Lotería Nacional, pues ahí mismo le colocan una pistola en la cabeza, le arrebatan la cartera, la tiran al suelo, y dos individuos que andan en una motocicleta, una 100 o 115, pues uno de ellos es que se desmonta a ejecutar la acción. Que le arrebata la cartera, la tira al suelo, no conforme con eso, porque parece que ese maldito estaba endemoniado, le apunta a la cabeza
y se le encasquilla la pistola, por lo que no mató ayer a Mildred Charlotte. Le arrebató la cartera con 100,000 pesos, un cheque que iba a certificar de una institución privada, de una fundación que iba a desarrollar una actividad, en un hotel, y entonces era el cheque de pago al hotel, todavía estaba pendiente de un trámite de certificación, por lo que por lo menos ese cheque no podrá ser cobrado. No podrá ser cobrado porque está a nombre de una empresa y además requería la certificación. Pero le robó 100,000 pesos. Y lo más importante, dramático, es que fue el intento de asesinato. Entonces, ¿qué pasa? Porque esto deja muchas interrogantes. Mildred Charlotte, antes de ir a Antena Latina, antes de dirigirse a Antena Latina, se detiene en la sucursal del Banco Popular del Portal. Ahí hace la transacción para retirar un dinero en efectivo, para efectuar un pago a unos trabajadores que le están haciendo un trabajo. Entonces hace el retiro en efectivo y inmediatamente sale hacia el canal, hacia Antena Latina, acompañada de su chofer. Entonces llega al canal, se desmonta, está dando unas instrucciones para que el chofer vaya a certificar el cheque, y ahí se produce el atraco. Es una cosa totalmente inexplicable porque estamos hablando de las 11 de la mañana, en un lugar donde uno sabe que concurre mucha gente, porque cerca está la oficialía de la Junta Central Electoral. Mucha gente va a hacer trámites de documentos. Por ahí mismo hay unos canjeadores de cheques también. Mucha actividad de vendedores, ambulantes y todo el movimiento de la Lotería Nacional. Entonces, en plena luz del día, se produce este asunto. Es verdad que hay que ver qué puede estar ocurriendo con las personas que hacen operaciones importantes en los bancos. ¿Cómo fluye la información? Porque la hipótesis que se construye de inmediato es que probablemente le venían dando seguimiento desde que salió del Banco Popular hasta el lugar donde llegara para atracarla. Entonces, ¿cómo se obtiene la información? Porque del banco entran y salen muchas personas. Entonces, es de manera aleatoria que se decide, esta salió del banco, me voy atrás de esta, o me voy atrás de este que salió del banco. Eso es una aventura. Se van detrás
de una gente que entró al banco, y si esa persona lo que entró fue a hacer un depósito, ¿se van detrás de esa persona? Si lo que entró fue a hacer un depósito, una persona que entró a pagar una tarjeta de crédito, ¿se van detrás de esa persona si lo que fue a llevar dinero al banco, no a sacar dinero del banco? Entonces, ahí hay cosas que preguntarse. Hay cosas que preguntarse. Igual con el asunto de las clonaciones de las tarjetas de crédito, que bastante activo está ese asunto. Ese asunto que en ocasiones mengua un poco, pero está bastante activo. Y ocurre con rapidez y en lugares importantes. Entonces, también ahí hay que endurecer la vigilancia. Que endurecer la vigilancia, porque resulta que una persona pone su tarjeta de crédito en manos de una persona que la va a llevar a la caja para cobrarse una cuenta, y en el camino uno se supone, para no pensar que en la propia caja alguien tiene un aparatito de clonación, cobra un porcentaje o le dan una cantidad de dinero por cada tarjeta clonada, y eso está muy activo. Eso está muy activo en el país. Es decir, la verdad, señores, que presentar una tarjeta de crédito se está convirtiendo también en una exposición al fraude. Y estas cosas no tienen por qué no ser seguras en el país. No tienen por qué no ser seguras. Yo sé que el problema de la delincuencia es un problema que se va menguando de manera parcial, y que hay áreas que pueden estar más protegidas que otras. Pero un área protegida es un área protegida. Un área protegida. Los que disfrutan, por ejemplo, de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, es decir, de la capital de Colombia, pues en zonas, por ejemplo, de Polígono Central, como la zona del Retiro. La zona del Retiro, bueno, usted puede salir de su hotel hasta cualquier restaurante, no importa a cuántas cuadras esté, y usted lo puede hacer caminando. Lo puede hacer caminando, pero a cualquier hora. A cualquier hora usted puede salir a caminar, es decir, no tiene que, si quiere caminar un poco después de haber salido del restaurante, va caminando hacia su hotel, porque también casi siempre el clima es bastante agradable, y en Polígono Central usted tiene plena garantía de que ahí no hay problema. Yo sé que eso no está resuelto en toda Colombia, pero usted se mueve en Polígono Central, ahí no hay problema. No hay personas en motocicletas que no estén identificadas.
Motocicleta, 2 cascos protectores con la placa de la motocicleta. Con la placa de la motocicleta en el casco. Los 2. Nadie puede andar con otro casco ni sin identificación. Ni sin identificación. Entonces, eso es lo que da el resultado de la llamada seguridad por cuadrante, que José le llama seguridad perimetral, etcétera, pero donde esto se ha aplicado, pues hay resultados. Hay resultados. Entonces, ¿por qué que una cosa como esta, señores, no debe ocurrir? Que yo me estoy quejando porque ocurre en el polígono central o porque ocurre en una persona muy, muy cercana. Bueno, eso influye, pero no debe ocurrir una cosa como esa frente a una de las principales estaciones de televisión del país, en el polígono central, 11:36 de la mañana, prácticamente asesinar a una persona que gracias a Dios no le tocaba ese día. Gracias a Dios no era su hora. No era su hora, pero la situación que padeció, terrible. Yo espero la jefatura policial desde minutos después del acontecimiento, que establecimos todas las comunicaciones, y el DICRIN han estado trabajando en este asunto. Y espero que con las cámaras del 911, las cámaras que estén disponibles en esa área, pues puedan identificarse estas personas y ser sometidas a la acción de la justicia. Que por cierto, hay uno ahí que es sumamente peligroso, que se cuiden los policías al momento de apresarlo, porque está armado, y si le dispara en la cara a una mujer ya indefensa, imagínese usted a un pobre policía. Entonces, que se cuiden los policías a la hora de capturarlo. Son las 7:17. Bueno, señores, yo quiero abordar de nuevo el tema de la deuda, a propósito de la exposición en el día de ayer del presidente Danilo ante el Consejo, ante el CONE, el Consejo de la Empresa Privada, que abordamos también en el día de ayer a propósito de la exposición de Papo Blanco. Primero, el primer día estuvo Papo Blanco y el segundo día Danilo Medina. Y digo Papo Blanco porque Luis Abinader hizo una exposición, y la exposición de Luis Abinader no alcanzó la trascendencia. Sí fue reseñada como es natural, pero no alcanzó la trascendencia, no provocó los debates ni las discusiones que la exposición de Papo Blanco. Es decir, que Papo Blanco invitó a este candidato presidencial y se robó el show. Y entonces lo que se comentó fue lo que él dijo, no lo que dijo el candidato presidencial, Luis Abinader, que sí habló de racionalización del gasto y de priorización del gasto, aunque no entró en mayores detalles. Pero sí dijo que iba a priorizar
a priorizar la racionalización del gasto público, sus prioridades, educación, salud y seguridad ciudadana. ¿Qué serán sus prioridades? Aunque no describió cómo él iba a manejar cada una de esas prioridades. La priorización en el gasto en educación, bueno, ya eso no es un problema. Ya eso está establecido y un presidente lo único que tiene que hacer es cumplir con eso. Entonces, al comentar lo del presidente Medina, yo quiero decir que en modo alguno mi enfoque de ayer estaba descartando que en la República Dominicana hay un problema estructural de endeudamiento. Porque incluso en otros comentarios he expresado mi preocupación sobre ese tema. Ahora estamos hablando de que el nivel de endeudamiento puede abarcar sobre el 48% de el PIB. Y que eso pues puede ser sobre el 50% en los próximos años. Y eso es preocupante aquí y en todas partes del mundo. Cuando cuestioné las declaraciones del señor Papo Blanco, lo hice por lo siguiente. Y vamos a poner un ejemplo para a ver si así se entiende mejor. Supongámonos que hay una persona que está en sobrepeso. Esa persona está en sobrepeso y ya hay conciencia de que eso puede ocasionar daños a la salud. Y además esa persona tiene otras complicaciones y el sobrepeso se le convierte en un riesgo de salud. ¿Qué ocurre? Que esa persona, consciente de eso, empieza a administrarse de otra forma. Empieza a alimentarse mejor, va a hacer sus ejercicios y está en sus chequeos médicos adecuados, llevando las cosas por las reglas. Y esa persona tiene ya varios años en esa conducta. Entonces, ¿qué le podemos decir a esa persona? Si tú sigues como vas, te vas a fuñir. Si tú sigues como vas, pues tu salud se va a afectar. No, tu salud se va a afectar si tú seguías como iba. Lo que uno tiene que hacer es saludar el hecho de que esa persona ha dado un cambio. Qué bien te ves. Qué bien te ves y tienes que mantenerte. Y tienes que seguir así porque tú estás en la línea correcta. Tú estás haciendo las cosas que debes hacer para cuidar tu salud. Entonces, cuando con el tema del gasto y del endeudamiento está ocurriendo algo parecido, se produce esta advertencia en un clima donde no hay inocencia, que es un clima ya de una etapa final de una campaña electoral. Entonces eso tiene necesariamente una lectura política. Pero después me he dado cuenta que en las declaraciones del señor Papo Blanco hay algo más de una lectura política. Esto va más allá de una lectura política. Sus declaraciones también tienen otro objetivo. Danilo Medina, con relación al tema de la deuda y del gasto, explicó cuál ha sido el comportamiento del gobierno. Entonces, hablando de lo que es el balance de déficit primario,
El balance de déficit primario, estamos hablando de lo que son los gastos del gobierno versus los ingresos, los gastos fijos versus los ingresos, sumado en este concepto de gasto también el concepto del pago de los intereses de la deuda. Entonces, todo esto forma parte de lo que es el balance del déficit primario. En el 2013, el cuadre del déficit primario fue cero. Fue cero, es decir, cuadre cero de déficit primario quiere decir no hubo déficit. En ese sentido, estamos hablando de esto incluye, esto de luego también incluye la parte financiera, pero el cuadre del año 2013 fue cero, del balance de déficit primario. El cuadre del 2014 también fue cero. El cuadre del 2013 fue positivo, ligeramente positivo, 0,3 pero positivo. Y el cuadro del 2016 pues está estimado en 0,6 positivo, es decir, que será 3% mayor de manera positiva que el del año anterior. ¿Qué demuestra eso? Que ni el 2015 hubo incremento de gasto por el tema electoral y menos aún en 2016. Incremento de gasto por el tema electoral, que es una de las cuestiones que ha estado sugerida en el fondo, pero sin ninguna demostración. Sin ninguna demostración. Esto ha estado sugerido en el fondo. Entonces, Danilo explicó, bueno, nosotros tenemos un compromiso de que el déficit presupuestario, que es otra cosa porque no supere el del año pasado, que fue de 2.3. Y el compromiso para el año próximo, es decir, el déficit del 2014, del 2015 fue 2.3. Se espera que el de este año no supere el del año pasado y se quede en 2000.3, y para el año próximo hay un compromiso de déficit de reducción de déficit de 2.4. De 2.4, lo que implica que en términos de metas no hay medidas tan radicales para lograr lo que ya se ha venido logrando de manera gradual. ¿Quiere decir esto que la cosa anda viento en popa? No, no anda viento en popa, porque para el año 2016, señores, entre el presupuesto de educación y el compromiso de pago de la deuda externa, entre esos dos compromisos hay empeñado el 48% de los ingresos. Solamente en dos compromisos, 4% de la educación y pago de la deuda. Entonces, imagínese usted un 52% para todo lo demás. Y en todo lo demás hay otros compromisos fijos,
como lo del subsidio al sector eléctrico, que si le agregamos ahí, ya vemos que hay una situación un poco difícil, pero Danilo Medina no ha manejado situaciones fáciles en términos económicos. Ha tenido una cierta pausa con la cuestión de los combustibles, de los precios internacionales del petróleo, pero se ha manejado en medio de situaciones difíciles, de un marco internacional difícil. Ahora hay algunos elementos beneficiosos, el mismo comportamiento de la economía de Estados Unidos, por ejemplo, y hay una coyuntura favorable, pero hay desafíos importantes que solamente una persona con la disciplina que le ha dado al gobierno Danilo Medina, pues puede manejar esto, porque todo el mundo sabe que es muy mano dura en todo lo que tiene que ver con el gasto, y que su popularidad no ha derivado de un desborde del gasto, sino de una racionalización del gasto y de dirigirse y focalizarlo en cuestiones de alto impacto. Ahí ha estado su popularidad, pero desde luego que tiene un gran desafío. Tiene un gran desafío porque ahí hay unos ingresos que, independientemente de que la carga fiscal sea de 14 o sea de 22, como se planteaba ayer aquí, son insuficientes. Entonces viene un tema próximo, que es el tema de un pacto fiscal. Yo creo que estas medidas que ha adoptado el gobierno ya en el marco de un pacto fiscal tienen otra connotación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este pacto fiscal puede conllevar algunas medidas. Y esas medidas pueden implicar la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y ustedes saben por qué podría ser necesario un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque el gobierno ha mostrado capacidad de autodisciplinarse, pero la política ha recibido golpes muy duros de credibilidad. Esa situación de Lula, no crean que es una situación que afecta a Brasil. Eso afecta a la credibilidad en todos los gobiernos de América Latina. Entonces, los agentes económicos, independientemente de que en la República Dominicana exista un gobierno que se está manejando bien y una economía que va pues con un ritmo de crecimiento también importante, le gusta ponerle un sello de mayor credibilidad, que es el de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, un acuerdo prácticamente para hacer lo mismo que usted está haciendo, pero colocarle a esto no el sello de la credibilidad que da, sobre todo para los mercados internacionales, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa? Que hay sectores que están más preocupados que un pavo en acción de gracia, y entre esos sectores está el que representa a don Papo Blanco, con la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No porque no le convenga al país. No, lo que pasa es que el fondo está hablando de reducción de los incentivos, de las exenciones. Y resulta que hay una parte de las exenciones que son intocables. ¿Por qué? Porque un gobierno no va a caer en
quitar las exenciones que se dan a través de los alimentos básicos, de la medicina, de una serie de cuestiones que no es verdad que un gobierno va a caer en quitarlas. Entonces, hay dos sectores que están muy preocupados por esto. Uno se llama sector turismo, que viene con un buen ritmo de crecimiento, y el otro se llama el sector de zona franca. Entonces, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implicaría básicamente lo que está más focalizado son las exenciones de estos sectores. Entonces, cuando él dice yo no me quisiera ver ahí, él no está pensando mucho en todos nosotros. No, él está pensando en lo que eso implica para el sector que representa. Por eso preferiría que cualquier cosa se pueda hacer sin llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero yo le tengo una buena noticia a don Papo, que tal vez el presidente se la dio. Entre las opiniones que hay en su gobierno, en el gobierno de Danilo Medina, la que es un poco más reacia, y por eso él no ha llegado a acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es Danilo Medina. Si fuera por Danilo, Danilo prefiere, don Papo, seguirse manejando con la disciplina con la que se ha manejado hasta ahora, sin llegar hasta ahí. Pero yo creo que puede llegar el momento en que el país necesite ponerle a su economía, sobre todo como un mensaje a los acreedores internacionales, el sello de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque siga ocurriendo lo mismo en el país, pero para despejar cualquier duda sobre el futuro del país. Cambio y fuera. El sol de la mañana. El sol.